Jesús anda sobre el mar. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Que Dios les bendiga. Los saluda el pastor Osvaldo Palmer, de la Iglesia Cristiana El Calvario, en la alcaldía de Iztapalapa. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 23. Jesús anda sobre el mar. Antes de que los discípulos entraran a la barca, que Jesús los hiciera entrar en la barca, vemos que venían de aquel milagro de la alimentación de los 5,000, sin contar niños y mujeres. Este suceso o este milagro les daba a los discípulos seguridad, confianza de que Jesús verdaderamente era el Cordero de Dios que venía del cielo a quitar los pecados del mundo, pero también les daba seguridad, les daba protección, y habían visto la gran provisión de Dios. Mientras Jesús despedía a la multitud, mandó a sus discípulos entrar a la barca y que emprendieran la travesía a la otra orilla del lago. Mientras él subió a la otra orilla y ahí permaneció a solas orando. Todo estaba bien. Habían sido días de mucho impacto visual para los discípulos. ¿Qué podía pasar? No había amenazas tampoco de un mal día. Los discípulos eran pescadores y conocían perfectamente el comportamiento de la mar. Todo se veía bien, todo se veía normal, todo estaba bien hasta ese momento, pero Jesús no estaba con ellos. Jesús los hizo entrar a la barca y él se apartó de ellos. Él se fue al monte a orar. Esto nos enseña acerca de la oración. Jesús oró a solas. Jesús nos enseñó a orar también en secreto, y todo lo que hacemos en secreto, todo el tiempo que pasamos en intimidad con Dios a solas, Él nos lo recompensa en público. El apóstol San Pablo también nos hace una recomendación acerca de la oración. El apóstol Pablo nos dice que oremos en todo tiempo, es decir, orar en la enfermedad como en la salud, en la escasez como en la abundancia, en el luto como en la alegría, orar en el día soleado como en el día oscuro. Y si a eso le complementamos que también el apóstol Pablo dice que oremos sin cesar, es decir, orar en todo tiempo, pero sin desmayar, hacer el hábito de la oración, permanecer en la oración, no dejar de orar bajo cualquier circunstancia de la vida. Y tomando el ejemplo de Jesús, que Jesús se apartó para orar a solas, en secreto, esto nos enseña que debemos de orar en secreto, en todo tiempo, sin desmayar. Como dijo el salmista, de madrugada yo te buscaré. Mientras Jesús se apartó para orar y dejó allá a los discípulos solos, navegando, que tenían que llegar a la otra orilla, algo pasó en la barca. Sucedió lo que nunca pensaron que pasaría. Una noche para nunca olvidar, la más oscura hasta ese día para los discípulos. Un fuerte viento contrario golpeó la barca de un momento. Todo estaba bien, sin embargo, de momento todo cambió para mal. Los discípulos estaban seguros de llegar a la otra orilla. Todo iba bien hasta ese momento, había gozo en los discípulos, no podían olvidar el milagro de la alimentación de los 5,000, pero ahora estaban solos en medio de la mar. La barca era golpeada salvajemente por las olas y por un viento contrario, y en un instante todo les cambió. Cuando todo parecía que estaba bien, ahora resulta que todo está mal. Y esto nos enseña que así es la vida. Así es la vida, en un momento todo está bien y de repente todo cambia para mal. O todo está mal y de repente todo cambia para bien. Es como la rueda de la fortuna. Por eso el sabio Salomón escribe que todo tiene su tiempo. Todo lo que se hace debajo del sol también tiene su hora y su tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Y así es la vida. Santiago, el apóstol Santiago nos enseña que la vida es como neblina. Por un momento sale y de repente desaparece. Un día todo está bien y de repente todo cambia, para bien o para mal. Quizá un estudio clínico y sale un estudio clínico de rutina y salen resultados negativos. O una llamada que nunca nos esperábamos que iba a acontecer. O quizá un robo inesperado, una injusticia en la vida.
quizá atravesamos por un desempleo o un terrible accidente o una mala noticia nos llega a nuestro hogar. Y dice la Biblia, de igual manera, los discípulos tenían la fe que iban a llegar a la otra ribera. No se imaginaron lo que iba a pasar en el caminar. Sin embargo, Santiago nos enseña que no nos gloriemos del día de mañana. Vamos ahora los que decimos, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de ello, debemos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No nos adelantemos a los tiempos, no nos adelantemos al día de mañana. Vivamos un día a la vez y pongamos todo siempre en las manos de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios nos bendiga con su palabra. Si algún viento contrario ha golpeado nuestra barca, si algún viento contrario ha golpeado nuestras vidas, quizá una mala noticia, una llamada inesperada, una enfermedad, y ha golpeado nuestra vida, hemos pasado por un momento oscuro, hemos pasado por un momento difícil, algo que nunca nos imaginábamos que iba a pasar, no nos gloriemos del día de mañana. Tengamos en cuenta que la vida es como neblina, por un momento sale y posteriormente desaparece. Y de igual manera, todos esos males que puedan llegar a nuestras vidas no son para siempre, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y oremos en momentos así, clamemos a Dios en momentos así, en secreto, en todo tiempo y sin desmayar. Que Dios les bendiga. Los saluda el pastor Osvaldo Palmer de la Iglesia Cristiana El Calvario. Que Dios bendiga sus vidas. Estamos ubicados en la alcaldía de Iztapalapa y que Dios sea con cada uno de ustedes.